Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en Retorno Online. Hoy es un domingo muy padre. La verdad es que amaneció bastante bonito el día. Y es un día especial hoy en México y en muchos países de Latinoamérica, pero principalmente en México, creo. Es un día especial para recordar a los que ya no están con nosotros. Bueno, hoy 1 de noviembre y mañana 2 de noviembre. Normalmente la tradición es lo que marca. En Retorno no queríamos quedarnos atrás y básicamente queremos decirles que recordamos a los que nos amaron, a los que amamos, a los que ya no están. Hemos tenido pérdidas en estos 7 8 meses que ya tenemos desde la pandemia. Hemos tenido pérdidas, amigos, familias se han ido y no han podido decir adiós. Así que hoy es un día para recordarlos y esperamos que ustedes también estén recordando a los que quieren y que ya no están con ustedes. Sean bienvenidos a Retorno Online. Comenzamos. Nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos un mensaje como cada 8 días, digo, muy especial para ustedes. Lo preparamos con mucho amor. Mi nombre es Gerardo González, soy director de Retorno Online. Junto con mi esposa manejamos esto que intentamos sea una iglesia en línea. Es decir, que únicamente se transmite a través de los medios digitales. Hasta ahorita no es nuestra intención obviamente crecer y hacer algo más que esto. Básicamente hacemos, como dicen, lo que podemos con lo que tenemos para quienes quieren escuchar. El día de hoy tenemos un mensaje enfocado como cada 8 días y en las últimas semanas de la serie Todos Podemos Cambiar, enfocado en la personalidad de los personajes de Big Bang Theory, que muchos de nosotros nos identificamos con esos personajes y sabemos que podemos cambiar. Así como vemos en la serie que ellos pudieron cambiar alguna de sus obsesiones, trastornos, traumas, etcétera, creo que todos podemos cambiar ese tipo de cosas. Ahora, es muy importante que sepan que el propósito de esta serie no es cambiar nuestra personalidad, sino al contrario, es reforzar lo que somos, la manera en que Dios nos creó, en la forma en que nos modeló, las características que tenemos, pero enfocarlos de una manera sabia. El mensaje de hoy lo pueden bajar, las notas, la guía, lo pueden bajar como siempre en el código QR que está de este lado, de este lado. Ya saben, lo pueden escanear con un celular, en su cámara. Pero si no, en el post de este video está ahí el link que los va a llevar a bajar el PDF con la guía de este mensaje del día de hoy. Bueno, el mensaje del día de hoy lo titulé La implosión de la masa gris. Está acá muy redundante, ¿no? Muy rebumbante, sí, raro de entender. ¿A qué me refiero? Hoy estamos entrando ya en la recta final de esta serie Todos Podemos Cambiar. Cuando pensé en esta serie, no sé, a lo mejor no he causado el impacto en ustedes, probablemente que quería, pero cuando escribí esta serie, cuando empecé a pensar en cómo hacer esto, me vinieron muchas recuerdos de mi infancia, partes de mi propia vida y de cómo me identificaba con los personajes de esta serie, ¿no? Y decía, podía haber sido una buena idea decir, bueno, de estos personajes sacar cada una de las características de ellos y decir cómo nos involucramos o nos identificamos con ellos, ¿no? Pero en especial el día de hoy y los próximos dos, a partir de hoy y los próximos dos, pues, los últimos 3 mensajes de la serie, van a ser mensajes muy personales, sumamente personales. ¿Por qué? Porque hay 3 personas o 3 personajes de esta serie con los que me identifico probablemente un poco más. Obviamente Sheldon, y no por ser un genio, yo mismo no soy un gran estudioso, de hecho fui un estudiante promedio. El personaje de Sheldon es un genio, es un niño genio que básicamente en su adolescencia ya tenía un doctorado, bueno, no un doctorado, no, una licenciatura, y después en su juventud temprana, 18, 20, ya tenía incluso un doctorado. Pero sufre por una condición que tiene. No está escrito en la serie, no está totalmente dibujado en la serie, pero los que han estudiado a los personajes de este programa coinciden en que Sheldon, el personaje de Sheldon, tiene una
característica especial que entra dentro de una de las enfermedades o, vamos a decirlo, trastornos de el contexto del autismo, ¿no? Que es el síndrome de Asperger. Y el síndrome de Asperger es una, no sé si llamarlo enfermedad, no soy un experto evidentemente, pero es algo que hasta hace poco no se había detectado en las personas. Hasta ahora muchos habían pensado a partir de los 90s, probablemente 2000, muchos decían son personas raras, personas antisociales, personas que son hasta incluso groseras, etcétera. Pero poco a poco dentro de este espectro, ¿está bien dicho? Espectro, del autismo, se ha identificado que hay esta pequeña rama que es el síndrome de Asperger. Y básicamente, ¿qué es el síndrome de Asperger? Bueno, pues básicamente es un Sheldon, ¿no? Es una persona que le cuesta trabajo socializar con los demás, le cuesta trabajo hacer muestras de cariño, de amor hacia los demás, no entiende cuestiones más elevadas de un diálogo normal, es decir, no reconoce el sarcasmo, no reconoce la ironía, no reconoce una broma, no sabe cómo reaccionar ante los problemas de los demás, no siente empatía hasta cierto punto, ¿no? Le cuesta mucho trabajo sentirse relacionado con las demás personas. Ese es Sheldon y eso es básicamente algunas de las características del síndrome de Asperger. Muchas, no se sabe, coinciden los estudiosos de esto, que no se sabe hasta ahora cuántas personas puedan tener esto, porque esto es algo que no ha sido diagnosticado y en culturas como México, como los países de Latinoamérica, donde la psicología, la psiquiatría no está bien vista porque nosotros mismos hemos hecho el prejuicio de que es para locos, para personas que ya están perdidos, que ya están enfermos de sus sentimientos, de su corazón. No se sabe. Entonces muchas personas pueden tenerlo y no se sabe realmente que lo tienen. Pero hay otra parte de la población que también tiene esas características y no necesariamente son porque tenga un síndrome de Asperger. Esto no quiere decir que todo mundo tenga el síndrome. No, esto es algo muy específico del espectro autista. Pero muchas otras personas han desarrollado por su propia historia de vida este tipo de características. ¿Por qué? Básicamente se han desarrollado por dolor en tu vida, por experiencias que te han causado dolor y que tú mismo has desarrollado esta falta de empatía o este alejamiento de la sociedad, de los demás, prefieres no tener contacto con ellos. Frustración, a lo mejor has tenido una experiencia de frustración en la que a lo mejor las personas a las que tú les has demostrado o querido demostrar tu amor te han rechazado y entonces tu propio cuerpo, tu propia mente te dice no vuelvas a demostrar amor a los demás, aléjate, no muestres cariño. Quizás nunca te abrazaron de niño, quizás nunca te dieron la suficiente carga emocional para que tú mismo puedas transmitirlo a las demás personas y entonces te alejas de los demás. Y por último, miedo. El miedo, ya hemos hablado de esto en varias ocasiones en Retorno, el miedo es probablemente una de las herramientas del diablo más poderosas con la que puede atacarte, con la que puede destruir tu vida. Una vez que tú tienes miedo a través de creer una mentira, de creer algo que no es cierto acerca de ti, es imposible prácticamente que salgas de esa conducta de miedo. Entonces, si estamos hablando de una persona que ha vivido en frustración, en dolor y en miedo, va a desarrollar este tipo de reacciones que tendría Sheldon. Ese creo que puede ser mi caso. Yo hasta ahora no me he negado, la verdad tengo que ser muy franco con ustedes, me he negado a hacer, a someterme a una terapia, por ejemplo, a un ejercicio de terapia, un ejercicio de introspección donde yo mismo entienda. Yo, en mi entender sin entrar en un tema más polémico, he decidido por cuenta propia que mi mejor psicólogo ha sido Dios y a través de la Biblia he aprendido a salir de todas estas conductas, pero es mi caso particular. Yo he podido hacerlo a través del estudio y del conocimiento de Dios y de mantener lo que se conoce o lo que dicen todos como tener una relación personal con Jesucristo. Y me ha funcionado, creo, habrá que preguntarle a los demás, pero hasta donde yo
creo estar en este momento de mi vida, mis 43 años, creo que me ha servido bastante. Sin embargo, sí reconozco, y es muy importante, la posición de retorno es que, por favor, ustedes, si es necesario, si ya han tratado muchas cosas, incluso tener una relación personal y se siguen sintiendo mal, no descarten la idea de atenderse con un profesional de la salud mental. Es muy importante, perdónenme, perdón, saben que esto me pasa siempre todas las mañanas. Es muy importante que se atiendan de una manera con un profesional, ¿no? De manera profesional, para salir de esta conducta, de este círculo vicioso de dolor, frustración, miedo, dolor, frustración, miedo. Si no, nunca van a salir de esto. Ahora, otra cosa que quiero decirles, y es muy importante, les comentaba que los próximos 3 programas o transmisiones tienen que ver de una manera muy personal. El siguiente, dentro de 8 días, vamos a hablar de justamente más enfocado hacia la frustración, hacia el sentirse reprimido, al sentir que no puedes ser tú mismo por el contexto en el que te mueves. Ese es más, está inspirado en la historia de Amy, que es la novia de Sheldon. Y por último, un programa muy especial respecto de lo que es de la historia ay, siempre se me olvida su nombre, de Stuart, discúlpenme, de Stuart. Siempre se me olvida ese nombre, es como complicado para mí. De Stuart. Muy, muy padre, al que le llamé la partícula fantasma. Y tiene que ver con las personas que hemos sentido que somos invisibles para los demás. Así que bueno, no se lo pierdan los próximos 2 y que estamos empezando hoy. Así que vamos a empezar el día de hoy. Seguramente ustedes han batallado como yo con ideas obsesivas, compulsiones, un trastorno en el que ustedes sienten que ya no pueden con su pensamiento, ideas que les dan vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Quizás mi mejor ejemplo con el que yo me podría identificar y muchos hemos vivido es, seguramente se acuerdan de la película de Mejor Imposible. La historia de esta película habla acerca de un personaje que efectivamente él sí está diagnosticado con un síndrome de trastorno obsesivo compulsivo. Y no sabe cómo comportarse con la mujer que por fin le gusta, de la cual se está enamorando. Y a partir de esta historia de amor, él decide empezar a medicarse y es como va mejorando su vida. Pero ese comportamiento de Melvin Udall, que es el personaje de Jack Nicholson, es exactamente una copia de como yo era en algún momento. Básicamente era una persona que vivía en miedo constante, en agresión constante, con muchas compulsiones, como por ejemplo, y cosas que probablemente sigo haciendo, ¿no? Como probablemente ir y verificar que está cerrada la puerta 2, 3 veces, verificar, aunque vea que está apagada la luz, verificar que los apagadores de la luz están bien apagados. Entonces es necesario ir y hacer esto y tocarlos para ver que efectivamente están apagados. Esta cosa que sucede en la obra de teatro o en la película de TikTok, ¿no? Donde TikTok, creo que se llama así la película, donde hay un personaje que se tiene que regresar una y otra vez, como 15 veces a su casa porque se piensa que se olvidó de algo y se acordó que dejó la ventana abierta y se acordó que dejó esto en la mesa. Entonces va y viene. Todo eso me pasaba a mí. Lavarse las manos constantemente, no entrar al baño público porque sentía horror, tomar los tubos del pecero del camión con la manga para no ensuciarme. Vamos, básicamente vivir en pandemia era una constante para mí, ¿no? O sea, esto que ustedes están empezando a vivir, bueno, ya desde hace varios meses a partir de la pandemia, yo lo hacía desde hace mucho tiempo. Entonces, llega un punto en tu vida en que tienes que decidir si seguir siendo así o no. Sheldon, por ejemplo, esta obsesión, ustedes recuerdan esta sesión que tiene de tocar 3 veces la puerta, Penny, Penny y Penny, Penny, 3 veces. Me sorprendió mucho cuando cuentan la historia de cómo y de dónde le viene esa obsesión. Y básicamente viene de un trauma, de haber encontrado a su papá con otra mujer teniendo relaciones sexuales en su casa.
Dice, a partir de ese momento me he asegurado de tocar 3 veces la puerta antes de entrar, porque fue tan traumático esa situación que eso se le convirtió en una obsesión, en una compulsión. Bueno, todos podemos cambiar, se los he dicho, y el día de hoy es tratar de hacer una pequeña guía de lo que a mí me ha funcionado, de cómo empecé yo a cambiar derrotar todas estas ideas que estaban en mi mente y se los quiero compartir el día de hoy. Eh, no me quiero tardar mucho, espero no tardaros mucho y espero que de veras puedan ver este video completo. ¿Cómo controlar una mente obsesiva? Lo dividí en 3 puntos primero y luego 3 acciones. Son 4 puntos. Sí, 4 puntos y 3 acciones. Rápidamente. Bueno, primero, tengan en cuenta esto. Mis pensamientos pueden controlar mi vida, pero yo puedo controlar mis pensamientos. Eso es muy importante, que estén conscientes de esto. Mis pensamientos pueden controlar mi vida, pero tú eres lo suficientemente fuerte, tienes el poder, la voluntad, la personalidad, eres hecho a manera y imagen y semejanza de Dios y puedes derrotar y controlar esos pensamientos. Ya hemos hablado varias veces de que Dios actúa en el corazón de las personas. Y Satanás actúa en la mente de las personas. Vivimos en constante pelea espiritual en nuestra mente. Esa guerra espiritual entre Dios y el diablo y Satanás se pelea en nosotros. Nosotros somos el cuerpo, el campo de batalla, pero nuestra mente es el lugar en donde tiene más cabida esa lucha. Por lo tanto, tienes que estar consciente de que aun cuando tus pensamientos puedan controlar tu vida, tú principalmente eres el único que puede controlar a esos pensamientos. Tiene que ser al revés. Fíjate lo que dice Proverbios 4:23 en la versión Biblia para Todos. Dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Cuida tus pensamientos, cuida tus pensamientos. Si eres una persona que constantemente está pensando como yo en el tiempo, yo por ejemplo tenía una obsesión, o sigo teniendo todavía, de repente me sigue atacando, una obsesión muy fuerte por el tiempo. Contaba los minutos, cuánto falta para esto, cuántos minutos van a pasar para aquello, cuánto tiempo le queda de vida a mis familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Eso controlaba realmente, esos pensamientos realmente controlaban mi vida. Al grado tal de que realmente me hacían llorar, me sentía tan frustrado de no poder controlar el tiempo, no poder detener el tiempo. Así que cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Entonces, eso es lo que nos dice Proverbios. Punto número 2. Cualquier cambio que desees, o vamos a leerlo de una manera personal, cualquier cambio que desee yo en mi vida debe comenzar en mi mente. Cualquier cambio que desee en mi vida debe comenzar en mi mente. Ya hemos hablado varias veces también aquí en Retorno acerca de los hábitos, del tema de hacer o tratar de hacer un cambio con tu fuerza de voluntad. Eso nunca va a existir. Eso no va a poder hacer. Esto... por eso es que hablo mucho de transformar la manera en que piensas. Esta palabra de metanoia, de hecho originalmente en vez de retorno iba a llamarse esto metanoia, porque primero uno de los objetivos principales de retorno es, dicho de otra manera, es terminar con o ayudar a terminar con la ignorancia religiosa. 2, apelar a que religión no necesariamente significa relación, es decir, tener una comunión con Dios, la puedes tener sin tener una religión y puedes tener el conocimiento de Dios, pero principalmente quería apelar hacia que las personas entendieran el concepto de arrepentimiento desde el punto de vista del significado real de la palabra metanoia, que es transformar la manera en que pensamos. Y hay un versículo especial para eso, pero hoy les voy a leer Mateo 5:8. Mateo 5:8 en la versión en inglés que traduje, la versión de Message, dice en Mateo 5:8, dice, eres bendecido cuando arreglas tu mundo interior, tu mente y tu corazón. Entonces puedes ver a Dios en el mundo exterior.
Se los voy a decir de otra manera. La mayoría de las veces y durante mucho tiempo nos han enseñado que todo es voluntad de Dios. Si una persona muere, aquí está mi ofrenda, si una persona muere, nos dicen es voluntad de Dios. Si una persona vive, es voluntad de Dios. Si una persona se enferma, muchos dicen es que Dios así lo quiso. Si una persona se cura, piensan que también Dios así lo quiso. Y no hay un discernimiento real entre lo que verdaderamente es voluntad de Dios. Uno. Dos, lo que pasa porque vivimos en un mundo que está descompuesto, que está enfermo y que es natural. Las cosas pasan, hay pobreza, hay guerras, hay maldad, hay enfermedad. Las personas mueren cuando no tenían que morir o cuando no queríamos que murieran. Todo pasa, ¿no? Y no hay ese discernimiento entre esas cosas, entre qué es voluntad de Dios y qué tiene que pasar, porque así es la vida. Y entonces nosotros, cuando las cosas no nos salen como pensamos, por esta educación que tenemos, lo primero que hacemos es enojarnos con Dios. Y ok, está padre, es bueno, es correcto tener de repente un enfrentamiento, un confrontamiento con Dios y decirle qué quieres de mí, para qué me hiciste, quién soy, etcétera. Pero es algo que se ha vuelto más ya una costumbre de decir, Dios es decir, que es una contradicción entre Dios si es bueno, si la Biblia nos lo presenta como alguien bueno, como alguien que nos ama, que nos da poder, ¿por qué entonces permite que sucedan estas cosas? No entendemos por qué una cosa se pelea con la otra y es justamente por eso, porque no existe ese discernimiento entre hasta dónde es Dios y hasta dónde es lo que sucede porque tiene que suceder en este mundo. Y entonces no conocemos a Dios, no vemos a Dios de una manera real en el mundo exterior. Por eso me gustó esta versión en inglés, porque dice, eres bendecido. Esto es parte del Sermón de la Montaña, lo que se conoce como el Sermón de la Montaña de Bienaventurados. La versión que nosotros conocemos normalmente en español es Bienaventurados los que son limpios de corazón, porque conocerán a Dios. Pero la versión en inglés que está traducida de una manera diferente, en teoría también más apegada, por eso es importante ver todas las traducciones de la Biblia, está apegada y enfocada al lenguaje original y dicho de una manera más coloquial para que la entendamos. Dice, eres bendecido, bienaventurados, cuando arreglas tu mundo interior, tu cabeza, tu mundo interior, tu mente y tu corazón. Entonces puedes ver a Dios en el mundo exterior. Cuando tú no tienes arreglado y no coincide lo que es en tu corazón, lo que tienes en tu cuerpo, lo que está en tu mente, no puedes entender y nunca vas a poder ver a Dios en el mundo exterior. Y entonces siempre va a ser odio a Dios, es que Dios no sirve para nada, Dios, la religión y estos malditos sacerdotes y los pastores que se enriquecen y las iglesias y es todo un show, porque no entiendes y no logras entender lo que está en tu cabeza con lo que realmente significa tener una relación con Dios. Esto me ayuda, entender esto a mí me ayudó mucho en disminuir las obsesiones y las compulsiones que tenía en mi vida. Punto número 3. Puedo cambiar la manera en que me siento cambiando cómo pienso. Es algo a lo mejor redundante con el punto anterior, pero es diferente. Es lo mismo, pero diferente. Ahí sí. Puedo cambiar la manera en que me siento cambiando cómo pienso. Ya también hemos hablado en transmisiones anteriores, en domingos anteriores, acerca de que los sentimientos surgen a partir de lo que creemos, ¿no? Y Satanás, por lo regular, actúa, les decía, en nuestra mente y nos hace creer cosas que no son ciertas, nos hace creer mentiras, como cuando la historia de Adán y Eva y la manzana, bueno, el fruto este que agarraron, y entonces les hizo creer, les dijo, así que Dios dice que no puedes comer. ¿Sabes por qué no? Porque porque en el momento que ustedes sean así, ustedes van a ser como Dios, van a ser mini dioses. Entonces esto era una mentira. Lo creímos y caímos en ese pecado. Entonces, por eso digo, puedo cambiar la manera en que me siento cuando cambio cómo pienso. En la medida en que tú cambies esos pensamientos que te hacen sentir que tienes que ir a checar la luz que esté apagada, que tienes que ir a checar que la puerta esté bien cerrada, que tienes que fijarte 3 veces volteando a la ventana para ver si efectivamente lo cerraste, o que ya bajaste los 5 pisos de tu edificio y sientes que no cerraste la puerta y te tienes que subir otra vez para ver que efectivamente cerraste.
Si no cambias eso en tu mente, nunca vas a dejar de sentirte como te sientes, o con esas obsesiones y con esa preocupación constante, esa angustia de que todo está saliendo mal porque no tienes control de lo que estás haciendo. Hay dos ejemplos en la Biblia. Hay muchos personajes, pero tomé dos. A ver si lo logro explicar correctamente. Una es la historia de David. Y hay un versículo muy pequeñito en el Salmo 42, 6 que dice, está acortado, pero dice, aquí estoy deprimido y sombrío, pero meditaré en tu bondad. Lo que dice, lo que está invitándonos o lo que está aquí describiendo David. David, ustedes saben, era una persona así, con mucho poder, y era el rey, y ya saben la historia, con muchos matrimonios, pero también fue un asesino, y también fue un traidor, y también fue perseguidor, y también fue perseguido. Entonces es una persona común y corriente, con muchos errores, yo diría más errores que virtudes. Sin embargo, era una persona que a pesar de sus errores, siempre volvía y volvía y volvía a entregar y entregar y entregar sus problemas, su vida a Dios constantemente. Y entonces en esta oración le está diciendo, aquí estoy deprimido y sombrío porque lo están persiguiendo. Y dice, pero meditaré en tu bondad. Nos está diciendo, no importa cómo te sientas, no importa el sentimiento que tienes en tu corazón en este momento, apela a la bondad de Dios. Piensa en la bondad de Dios y cómo Dios puede cambiar la manera en que piensas y por ende tus pensamientos. Sí. Ahora, hay otro ejemplo. Jonás. Jonás, se sabe en la historia de Jonás, es el que se lo tragó la ballena, ¿no? Bueno, dicen que es una ballena, en la Biblia en realidad más dice que es un pez grande. Sabrá Dios a qué pez se referían y sabrá Dios de qué tamaño era Jonás, como para que se lo pudiera engullir un pez grande, lo suficientemente grande para comérselo. Pero bueno, el caso es que se lo comió, ¿no? Y estando ahí en el estómago, no en el estómago, sino digamos en la parte anterior a su estómago, Jonás está teniendo un encuentro con Dios y dice Jonás en el capítulo 2, 7, dice, cuando casi había perdido toda mi esperanza, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor y mi oración desesperada fue escuchada por Él. Imagínense, obviamente podría parecer de fantasía esta historia de que te trague un pez, pero imagínense que están en una situación en la que ustedes se ven encerrados. El pensamiento de una persona obsesiva, compulsiva, el pensamiento de una persona con autismo, una persona con síndrome de Asperger, es justamente esa sensación de estar encerrado en cuatro paredes y sentir una frustración tremenda de no poder sentir y comunicarte y conectarte con el mundo exterior. No lo sabes, no sabes cómo es. Y entonces, las personas que sí logran estar conscientes de eso entran en una frustración tan grande que su desesperación es tal que incluso llegan a pensar en el suicidio y a veces lo hacen y se suicidan. Muchas personas han perdido la vida justamente porque se sienten desesperadas, se sienten angustiadas, solas, abandonadas, que no pueden conectarse con nadie y nadie los puede entender, de hecho. Eso es verdad, eso es una realidad. Entonces Jonás dice, cuando casi había perdido toda mi esperanza, ya estaba a punto del suicidio, mis últimos pensamientos los dirigí una vez más al Señor y mi oración desesperada fue escuchada por Él. Entonces, vemos un caminito muy claro entre la manera en cómo piensas, tus pensamientos, los cuales van a afectar tus sentimientos y van a afectar tu comportamiento. En la medida en que tú tengas pensamientos saludables, pensamientos sanos, pensamientos constructivos que te lleven a ser mejor cada día y no creer todas estas mentiras que te cuenta el mundo, que te cuenta la cultura, todo lo que ves en redes sociales y que tú quisieras ver lo que vemos en las series de televisión y quisiéramos tener ese tipo de vida, en la manera en que cambies tus pensamientos y te aterrices, vas a cambiar la manera en que te sientes, tus sentimientos. Y una vez que tus sentimientos son claros, estás sano, no tienes nada que te ate, no tienes ninguna obsesión, ninguna compulsión, entonces tu comportamiento va a cambiar.
Y de verdad, créeme, poco a poco vas a empezar a dejar de checar que la puerta y un día de repente te vas a ir a dormir y te vas a acordar, ay, hoy no chequé la puerta, no hice eso, no pasa nada. Y algún día te irás de la casa y llegarás hasta tu trabajo y dirás, ahora no chequé si estaba cerrada la ventana, no me fijé del gas, no me fijé 3 veces, jalé la puerta para ver si efectivamente estaba cerrada. Poco a poco vas a ir cambiando tus comportamientos. Ahora, vivimos en una guerra constante en nuestra mente. Les decía hace rato, el campo de batalla en el que se pelea la gran batalla espiritual entre Dios y el diablo y Satanás es nuestra mente. Fíjate lo que dice Romanos 7, el capítulo 7, versículos 21 al 23. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, he descubierto el siguiente principio de vida. Es un principio de vida. Esto pasa, tiene que pasarnos a todos, en menor o mayor grado. Principio de vida. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Somos humanos y nuestra naturaleza a partir de esta separación espiritual que hubo con Dios a partir del pecado de Adán y Eva, a partir de esta falta que cometieron ellos, esta desobediencia que cometieron ellos, a partir de ese momento, nuestra manera de pensar es una manera que está en constante batalla entre debo hacerlo o no debo hacerlo. Y Pablo, cuando está escribiendo esto hacia los romanos que estaban en las primeras iglesias cristianas que estaban en Roma, les dice, mismo Pablo, siendo Pablo, que es como el estandarte, el apóstol, básicamente todo el Nuevo Testamento está escrito por él, bueno, gran parte, la gran mayoría está escrito por él. Vamos, si hoy conocemos acerca de una relación con Cristo y lo que significa el conocer a Cristo, se lo debemos a Pablo. Así que Pablo es el hombre, ¿no? O sea, no hay alguien con más conocimiento y erudición que Pablo. Y Pablo mismo está reconociendo su condición humana y su condición y la guerra que está pasando en su mente, la condición de su mente. Dice, y lo determina como un principio de vida. Esto significa que siempre vas a estar en constante batalla entre el hacer y no hacer. Aun cuando te digas cristiano, aun cuando las personas te vean como hoy el aleluyo, el de las alitas, aun cuando a lo mejor no eres cristiano, pero eres una persona que intenta hacer el bien y el día que te sale algo mal, entonces ya eres el mataperros, ¿no? Entonces, esto sucede siempre en tu mente. Y esta guerra constante es mayor para algunos de nosotros, muchísimo más grande para nosotros. Porque aun cuando confiamos y tratamos de crecer en nuestro conocimiento de Dios, y aun cuando queremos confiar en que Dios está en control de todo, constantemente volvemos a caer en nuestras mismas conductas. Preocupación, angustia, desconfianza, falta de amor hacia los demás, falta de conexión, de empatía, de los problemas de las demás personas, y volvemos constantemente. Y aunque intentamos de verdad con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente cambiar y ser diferentes. Y Pablo lo está diciendo aquí, es un principio de vida. Por eso es importante que mantengas tu relación con Dios a través de Jesucristo, porque a medida en que tú conoces de Dios, vas cambiando estos pensamientos que están en tu mente con los pensamientos de Dios. Y ya dijimos que tus pensamientos cambian tus sentimientos, y tus sentimientos cambian tu comportamiento. Es muy importante que entiendas esto que dice aquí. Hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Esa pelea va a existir. Pero vamos a ver el punto número 4 para después empezar a ver otros temas. Cambiar mi forma de pensar es la clave para una vida de paz y felicidad. Esta guerra constante que va a estar sucediendo en tu mente, que no va a acabar,
puede cambiar y puede transformarse radicalmente. Puedes cambiar el destino de esta guerra cambiando tu forma de pensar y para tener una vida llena de paz y de felicidad. Vamos a leer esta versión en inglés, que está traducida al español, de esta versión de Message, de Romanos 8, del versículo 5 al 8. Dice, aquellos que piensan que pueden hacerlo por sí mismos terminan obsesionados, fíjense lo que está diciendo, obsesionados con medir su propio músculo moral. Pero nunca llegan a ejercitarlo en la vida real. Aquellos que confían en la acción de Dios, en ellos encuentran que el Espíritu de Dios está en ellos. Lo voy a leer otra vez. Aquellos que confían en la acción de Dios, en ellos encuentran que el Espíritu de Dios está en ellos mismos. Dios vivo y que respira. Ese es el Dios que tenemos nosotros. Un Dios vivo que respira. Es un Jesucristo que resucitó, que está vivo, no está muerto, venció a la muerte. La obsesión con uno mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos lleva a un espacio abierto, a una vida espaciosa y libre. La atención a Dios nos lleva a un espacio abierto, a una vida espaciosa y libre. Pero fíjate, qué curioso lo traduce aquí. Dice, la obsesión con uno mismo. Y antes dice, aquellos que piensan que pueden hacerlo por sí mismos terminan obsesionados con medir su propio músculo moral. Y esto es lo que nos pasa a nosotros, a personas como a ti, como a mí, que vivimos obsesionados con muchas cosas constantemente. Creemos que este es nuestro propio músculo moral. Y entonces, las personas que no hacen las cosas como nosotros nos causan enojo, nos frustramos, las juzgamos porque no lo hacen como nosotros queremos, porque no doblan la ropa como la doblamos nosotros, o porque ya no están cocinando con la olla que no necesariamente es la que tú ocupas siempre, o ya meneo de manera diferente el arroz porque piensas que está fuera de tu control. Las personas que dice, la obsesión con uno mismo es un callejón sin salida. Así que yo te invito a que termines de verdad, empieces a hacer acciones concretas para terminar con esa obsesión que está gobernando tu vida. Ahora, ¿cómo pelear contra la obsesión? Es un plan de acción de 3 puntos muy sencillos. Si a mí me funcionó, a ti también te puede funcionar, mucho más a ti, créeme. Y tiene 3 acciones muy prácticas. La primera acción dice, llena tu mente con verdad todo el tiempo. Verdad. ¿Qué es la verdad? Pues básicamente es Dios. Hay un versículo que dice, no está en las notas, pero dice, y la verdad los hará libres. Lo que todo mundo utiliza este versículo para expresar muchas otras situaciones, pero la traducción original traduce como verdad el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios los hará libres. Entonces llena tu mente con verdad todo el tiempo. ¿Cuándo lo debo llenar? Todo el tiempo, en cada momento. Fíjate lo que dice Mateo 4:4. Jesús dice, está hablando Jesús y les responde a los que están interactuando con él. Dice, como dicen las escrituras, los seres humanos no viven solo de comer pan, esto ya lo han oído, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Muchos nos acordamos de este versículo no necesariamente por la Biblia, sino por un comercial de Bardal, que salía el carrito, no me acuerdo cómo se llamaba el carro, pero salía el carro de Bardal y decía, no solo de aceite vive, de gasolina vive el auto o algo así, ¿no? Entonces le echaban Bardal y entonces vivía. Bueno, así nuestro Bardal espiritual es la Biblia. Aquí está escrito en este libro todos los preceptos, los consejos, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros, el por qué nos creó, para qué nos creó, nuestro propósito, todo está escrito en la Biblia. Entonces, por eso dice Jesús aquí, y Jesús no lo está diciendo, en realidad está citando algo del Antiguo Testamento. Dice, no solo de pan se vive, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Ahora, les decía, ¿cuándo es bueno
abrir tu Biblia o escuchar una conversación como esta, ir al YouTube y buscar. Hay miles de iglesias que transmiten y que suben sus videos a YouTube. Puedes ver cualquiera de estos. Cuándo lo puedes ver? Dice todo el tiempo. Por ejemplo, dice David en el Salmo 119, 147, fíjate. Dice, me levanto temprano en la mañana para pedir tu ayuda. Confío en tu palabra. David lo hacía de mañana. De mañana lo hacía, se paraba temprano, se ponía a orar. Hay muchas personas que acostumbran, ya personas que ya están más involucradas en el estudio de la Biblia, hay personas que se levantan muy temprano y dedican un par de horas antes de que todo el mundo se despierte para estudiar la palabra, ¿no? Y de hecho dicen que es la hora más apropiada, no nada más para la Biblia, para cualquier cosa. Si quieres ser una persona exitosa, organizada en tu vida, los grandes empresarios, los grandes personas de éxito, influencers, dicen, todos coinciden en: me levanto a las 4 de la mañana, me pongo a leer, hago mis pendientes, escribo mis posts, cosas así. A las 7 de la mañana ya estoy desayunando y a las 9 de la mañana ya estoy en mi trabajo normal y ya hago otras cosas. Pero se pararon a las 4 de la mañana a estudiar. Tú puedes, si eres tempranero, puedes hacer eso. También dice David, otro tip, dice en Salmo 119, 97, un poquito antes, dice, cuánto amo tu enseñanza, le está diciendo a Dios. La estudio todo el tiempo. Dice todo el tiempo. Es decir, a cualquier hora. No tiene un momento determinado del día. Dicen todo el tiempo. A lo mejor a la hora de la comida, seguramente ustedes han visto a la hora de la comida cuando de repente bajan al fast food o al food court, ¿no? de las plazas, y ven de repente a alguien que está leyendo su Biblia. Entonces hasta nos reímos, ¿no? ¡Ay, está leyendo la Biblia! En el pecero muchas personas van leyendo su Biblia, y si eres observador, ves que van leyendo su Biblia y van subrayando. Puede ser a cualquier hora. Puede ser a cualquier hora. Ahora, no nada más leer la Biblia, también orar, a platicar con Dios. Ya les he dicho que la oración básicamente es una plática. No necesitas hacer oraciones repetidas, ni previamente escritas, ni necesariamente las que dicta a lo mejor la tradición. Simplemente decirle a Dios cómo te sientes, platicarle como si estuvieras hablando con una persona que estuviera enfrente de ti, que realmente está enfrente de ti. A toda hora. También dice, por ejemplo, David en el Salmo 119, un poquito antes, en el versículo 95, dice, ahí está hablando de que lo están persiguiendo sus enemigos, dice, me acechan para destruirme, pero yo me esfuerzo por entender tus estatutos. Fíjate, lo están persiguiendo, lo vienen correteando, lo van a matar, y David se da el tiempo de decir, en lo que estoy aquí escondidito, aquí en esta cueva, me pongo a leer para entender tus estatutos. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué piensas? ¿Qué necesitas que haga para cambiar mi propia vida? Cambiar esta secuencia que les decía de pensamiento, sentimiento, comportamiento. Entonces, David lo hace a todas horas, a todas horas. Ahora, acción número 2 que podemos hacer para cambiar nuestra forma de pensar. Libera tu mente de pensamientos obsesivos. Sé que suena muy fácil, sé que suena muy, muy sencillo, pero alguien como yo, y mi esposa se los puede garantizar, alguien como yo, tan obsesivo con algunas cosas, de verdad puede liberar su mente de este tipo de pensamientos. Hay 3 enemigos en esta vida que van a estar acechándonos y que van a estar constantemente haciéndonos regresar a nuestra forma obsesiva de pensar. Y tienes que derrotar y que tienes que pensar que estos 3 enemigos tienes que alejarlos de tu mente. Primero, obviamente, nuestra vieja naturaleza, esta naturaleza que les decía que tenemos a partir de lo que se conoce como el pecado original, esta desobediencia de Adán y Eva. Necesitamos cambiar nuestra antigua naturaleza. ¿Y cómo cambiamos nuestra antigua naturaleza? Pues teniendo una relación con Cristo, conociendo a Dios y dedicando nuestras vidas, a nuestro pensamiento, nuestra mente, a cosas buenas que nos van a traer una relación con Dios. Dice, fíjese, en Romanos 8:5, este ya lo leímos anteriormente, se los había leído en la versión en inglés, pero se los voy a leer únicamente el versículo 5, pero de la versión Biblia para Todos. Dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla,
pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu, ¿no? Es importante que empieces a aceptar que tienes una naturaleza anterior, pero que en Dios, en Cristo, en Dios a través de Cristo, puedes tener una nueva naturaleza, una manera nueva de pensar, que te va a hacer actuar de manera diferente. Por eso dice, los que viven según el Espíritu de Dios, obviamente, solo piensan en satisfacer al Espíritu. Entonces es un círculo virtuoso. Ahora es al revés. No es esta parte de dolor, frustración, miedo, dolor, frustración, miedo. Ahora es un tema de oración, relación y comunión. Y entonces estás hablando constantemente con Dios y solo estás tratando de satisfacer ese espíritu nuevo que habita en ti, para que cambies tu manera de pensar y de verdad, créeme que va a pasar. Y el segundo enemigo que tenemos que vencer, evidentemente, pero no está en nuestro poder vencerlo porque esa es una guerra espiritual entre Dios y él, es Satanás. Para cambiar estos pensamientos obsesivos que están en tu mente constantemente, tienes que dejarle la batalla a Dios y vencer a Satanás. Dice, fíjate lo que dice segunda carta de Corintios 2:11, dice: así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Ya conocemos sus malas intenciones. Dicho de otra manera, yo me imagino que estaba Pablo escribiendo esto y entonces dijo, básicamente, están viendo que la perra es brava y le patean la reja. Y entonces le dijeron, no, Pablo, no podemos escribir eso. Ah, bueno, entonces pon, así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus intenciones. Literal. Si ya saben cómo es, ¿para qué lo invitan a la fiesta? Si ya sabes que Satanás actúa directamente en tus pensamientos y cambia tus sentimientos y tu comportamiento, no lo invites a tu fiesta. Descarta esos pensamientos, descártalos, elimina esos pensamientos, déjale la batalla a Dios. Dios es el único que puede derrotar a Satanás. De hecho, ya lo derrotó a través de la resurrección de Jesucristo. Por eso ya no hay condenación para ti, por eso ya no hay dolor para ti, por eso ya el perdón y la gracia total de Dios están contigo. Por eso te puedes sentir libre de dejar de pensar esos pensamientos obsesivos. Así, en la manera en que dejes de pensar eso, Satanás no se aprovechará de ti. El tercer enemigo, ya voy a ir más rapidito, los valores del mundo, lo que sucede en el mundo. Esto estamos peleando una batalla constante con lo que vemos en redes sociales, esto que les he dicho muchas veces, de querer pertenecer a estos círculos, cuando nosotros tenemos una personalidad propia y no necesitamos parecernos a los demás, ni tampoco necesitamos la aceptación de los demás a través de la validación de estos grupos o de estas acciones que se hacen en redes sociales, etcétera, etcétera. Dice Primera de Juan 2:11. En la versión en inglés otra vez, ahora ocupé mucho esta versión, de Message. Dice, prácticamente todo lo que sucede en el mundo, querer tu propio camino, querer todo para ti, querer parecer importante, no tiene nada que ver con el Padre, es decir, con Dios. Simplemente te aísla de Él. Ya hemos conocido muchos de estos casos, pero una persona que está batallando constantemente con sus obsesiones, con sus compulsiones, que quiere hacer las cosas a su modo y está empeñado en hacer y seguir las normas de los demás o tus propias normas, dice, simplemente te aísla de Dios. Y no te aísla nada más de Dios, te aísla de los demás, de todos los demás. También ya hemos hablado de la radicalización de ciertas ideas. Te aleja de las demás personas y te causa dolor, frustración y miedo. Y tercera acción. Perdón, me falta uno. Aprende a pelear, necesitas aprender a pelear la batalla en tu mente. Aquí hay una recomendación muy buena, en 2 de Corintios 10, del 3 al 5. Dice, aprende a pelear, dice aquí, la pelea en tu mente. Dice, sí, es cierto, vivimos en este mundo, pero no actuamos como el mundo para ganar nuestras batallas. Nosotros no tenemos que hacer lo mismo que hacen los demás para sentirnos bien con los demás y ganarnos la validación de los demás o dejar de pensar de una manera específica. Dice, no empleamos armas humanas, sino armas del poder de Dios. Por eso les decía, déjenle la pelea a Dios. Él es el que va a ganar esa pelea por ti. De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento, y esto es lo importante, se someta
para que obedezca a Dios. Puedes derrotar a tus pensamientos obsesivos, compulsivos. Puedes derrotar esta implosión que tienes en tu mente, esta cosa como agujero negro que se está consumiendo dentro de tu cerebro y que está consumiendo todo tu cuerpo, tus órganos, la manera en cómo te sientes, hasta te sientes enfermo porque tu obsesión es tal que no puedes salir de ahí, de esos pensamientos. Dice aquí, no empleamos armas humanas, sino las armas del poder de Dios. Dios es quien va a pelear nuestra batalla. Dice, de esa manera hacemos que todo pensamiento se someta a para que obedezca a Cristo, a la obediencia de Cristo. Ahora sí, el tercer punto, la tercera acción, ya por última. Enfoca tu mente en cosas correctas. Enfoca tu mente en lo que es correcto, en lo que de verdad te produce una satisfacción personal. Un sentimiento de que de verdad estás haciendo algo por los demás, por ti mismo. Puedes pensar, en algo correcto como el propio Jesús dice en Hebreos 12:3. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Bueno, Jesús soportó de muchas cosas: desprecio, abandono, humillaciones, violencia, críticas, burlas, etc. Sufrió de todo. Dice la Biblia que no ha puesto en nosotros un sufrimiento mayor al que podamos soportar. Y Jesús soportó muchas de esas cosas. Y dice aquí, si se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús. Piensa en Jesús, piensa cosas correctas, piensa en Jesús y cómo Él te puede ayudar a salir de esas obsesiones. Piensa en los demás. Dice en Hebreos también, en el capítulo 10, versículo 24, dice, seamos solidarios, ayudemos a los demás a demostrar su amor y hacer el bien. Si eres una persona que te cuesta trabajo demostrar amor, tener muestras de cariño, de empatía con los demás, sé solidario. Si tú no lo tienes, sé solidario con los que sí tienen ese problema. Sé solidario con ellos, ayúdalos. Y si ayudemos a los demás a demostrar su amor. Ese amor vive en ellos, solo que no saben cómo expresarlo. Ese amor vive en ti y no sabes cómo expresarlo. Deja que te ayuden los demás. Piensa en los demás. Y por último y muy importante, piensa en la eternidad. Piensa en tu vida en la eternidad. Dice en Colosenses 3:3, dice, ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo, con Dios. Su verdadera vida está escondida con Dios. No importa lo que estés pasando en este momento en tu vida. No importa lo que tú estás sintiendo en este momento. Bueno, sí importa porque nos interesa que te sientas bien. Pero lo que quiero decir es que hay una solución, hay una manera de salir de ese comportamiento, de esa obsesión que no te deja vivir, que ya te ha mantenido atado, encadenado y que ha destruido tus relaciones, ha destruido la manera en que te relacionas con las demás personas, con tu trabajo, con tus jefes, ha destruido la manera en que te ven los demás, ha ocasionado que se burlen de ti, que te digan el raro, que te digan el loco, que te digan que te desprecien al grado tal de pensar que no vales la pena para los demás. Tu vida está escondida con Cristo. Sácala de ahí. Demuéstrale a los demás que puedes tener una vida libre de obsesiones. Si eres una persona que está batallando hoy con este tipo de compulsiones, de este tipo de obsesiones, alguien como yo, que ha luchado constantemente con eso y que poco a poco ha salido de esta situación, te lo dice de verdad, do not worry. No te preocupes. Hay solución. Puedes salir adelante sustituyendo pensamientos buenos con pensamientos malos. Digo al revés, malos con buenos. Y aparte soy disléxico. Puedes cambiarlo. Puedes cambiar tu manera de ser, la manera en que te sientes, la manera en que te comportas. Puedes recomponer tus relaciones. Estás en un matrimonio que se está destruyendo porque no entiendes por qué reaccionas de esa manera, por qué te cuesta tanto trabajo mostrar amor. Estás en un noviazgo que
te muestras violento, a lo mejor te muestras que no le das suficiente amor a tu pareja, puedes hacerlo, puedes cambiarlo. Y quizás, les decía, hoy es un día especial porque pues, recordamos a muchas personas que se han ido. Y es un momento especial para decirle a esas personas, aunque sean del pensamiento, que los amamos, que nos perdonen por el daño que le hicimos con nuestras obsesiones, que aunque no les dijimos cuando estaban aquí en vida que los amamos, hoy celebramos su vida, celebramos que hubo un tiempo en que vivieron aquí, que estuvieron con nosotros, que los amamos en ese momento, que los seguimos amando ahora, que los recordamos, y sobre todo hacer una enmienda con ese pasado, con ellos, y liberarnos. Así que hoy es un día que quizás hoy quieras aprovechar para empezar a dar pasos concretos, empezar a pensar cosas buenas y sustituir las cosas malas. Si tú estás dispuesto a hacer eso hoy, quiero invitarte a que comiences a relacionarte con Dios, que comiences a tener más conocimiento de Él, de quién es y para qué te hizo. Y lo primero que tienes que hacer es dejarlo pasar, dejarlo entrar a tu casa, dejarlo entrar a tu vida, a tu corazón. Que esa pelea espiritual que está entre el diablo y Dios, que está peleándose en algún lado y que está en tu mente, hoy le des paso a Dios para que definitivamente termine de aplastar esos pensamientos en tu vida. Y lo puedes hacer a través de esta oración. Puedes decir: Señor, han pasado años y no entiendo lo que me pasa, no entiendo por qué estoy constantemente pensando y preocupado en pensamientos que me obsesionan, que no me dejan vivir, que no me dejan relacionarme con los demás, que no me dejan mostrar el amor que siento por los demás, porque los amo, pero no sé cómo decírselos, no sé cómo decirle a las personas que me importan, que los necesito, que necesito su ayuda, que me hacen bien. Ayúdame, Señor, a cambiar eso en mi vida. Ayúdame, Señor, a ser una persona más parecida a ti, de acuerdo a lo que tú hiciste y cómo me creaste. Bendice, Señor, mi corazón y te permito pasar a mi vida, te permito entrar en mi mente para que termines de pelear esa batalla que hoy está ahí en mi mente. Te doy gracias, Señor, por el gran amor y el perdón que tú has puesto en mí. Gracias, Señor, y damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez o ya la has hecho varias veces, de verdad no necesitas estar solo en este nuevo camino. Te podemos ayudar, te podemos acompañar, queremos platicar contigo. Ya conoces nuestros medios de contacto, están pasando aquí abajo. Llámanos, escríbenos, mándanos un mensajito en nuestras redes sociales. Podemos platicar y simplemente te escuchamos y queremos saber de ti. Así que un punto más, dentro de 8 días vamos a hablar, les decía, acerca de la frustración, acerca de sentirse reprimido, ¿no? De no ser tú mismo, de no poder ser quien eres. Y después hablaremos de Stuart, ahora sí me acordé, acerca de las personas que hemos sentido que somos invisibles. Así que no nos dejen de ver y compartan esto con los que ustedes consideren que les puede servir. Muchas gracias por vernos. Me despido. Nos vemos la próxima semana y bendiciones para todos. Así que bye.